Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que estoy seguro de que les va a quedar bastante interesante. Y bueno, lo que se vive en el fútbol español es absolutamente bestial, ¿no? Estoy un poco bajo de iluminación hoy porque fíjense, no sé, las lámparas se convirtieron en una especie de discoteca. Así que bueno, mañana esperamos arreglar eso y poder tener un poco más de iluminación, pero no nos va a permitir o no nos va a impedir en todo caso seguir trabajando, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy es interesante porque, repito, vamos a escuchar a alguien que se llama Álvaro Cervera relacionado con el tema de los árbitros. Me parece muy significativo y ya van a entender por qué, sobre todo por lo que está pasando en este momento. Está jugando el Madrid con el Sevilla y el Sevilla lleva 2 futbolistas expulsados. Qué curioso, ¿no? Que cuando la liga está decidida no se lo piensan en lo absoluto, pero eso lo voy a dejar para mi otro canal. Aquí quiero que veamos entre otras cosas y ojo porque ya empieza la degradación de Dean Hausen y es que es absolutamente increíble. Sabíamos que iba a pasar, pero de verdad y muy probablemente no sabíamos o no entendíamos que fuera a suceder tan rápido. Es absolutamente impresionante. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video, muchachones. Vamos a arrancar con lo que les dije de Álvaro Cervera, se llama este hombre. Y a ver, ¿qué quieren que les diga? Es muy interesante esto. Vamos a escucharlo. Estoy aburrido de esta gente, estoy aburrido, totalmente aburrido. O sea, no molesta que alguien se equivoque. Es esa prepotencia con la que andan por el... de verdad que a mí no me merecen ningún respeto, ninguno, ni deportiva ni personalmente, ninguno, en absoluto. El mismo que tienen ellos por mí. Estoy aburrido de esta gente, estoy aburrido, totalmente aburrido. O sea, no molesta que alguien... Es que, muchachos, es absolutamente básico. Es básico decir que esto no tiene nada que ver con muchas cosas, que hay que entender que, bueno, los seres humanos nos equivocamos con una frecuencia bastante normalita, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que, bueno, realmente es una gente que está con una soberbia, una prepotencia absolutamente bestial. Y esto pues básicamente lo han entendido la mayoría de los clubes a nivel fútbol español. Lo que pasa es que muy pocos a día de hoy se atreven a cuestionarlo, ¿no? Muy pocos se atreven a cuestionarlo, a decir las cosas tal y como son. Y yo creo que es una absoluta realidad que o sea, muchísima gente está... no solamente inconformes, están totalmente aburridos de estos personajes que a día de hoy hacen el fútbol español. Y repito, mira, es que mucha gente dirá, no, es que es curioso, es no sé qué. Pero yo creo que a nadie le va a parecer, nadie le puede sorprender, muchachos, lo que está pasando por lo menos hoy, el día de hoy, en el fútbol español. Y fíjense lo que les decía, en el momento en el que el Madrid no se está jugando absolutamente nada, a estos señores se les dio por sacar las tarjetas, por revisar el VAR. Recordemos que Mbappé recibió una falta muy bestial contra el Español de Barcelona. A uno lo expulsaron, que fue lo hizo el tema con Lamine Yamal. Y el día que el Barça se podía ganar la liga, el Madrid en una de las jornadas que más le perjudicaron, pues no pasó absolutamente nada. Es que es increíble. La manipulación es absoluta y total, ¿no? Pero bueno, no quiero enredarme mucho más con este tema, pero para que lo tengan en cuenta y repito, cada vez más personas afortunadamente se dan cuenta de la tragedia que es a día de hoy el arbitraje en España y absolutamente todas las cosas que le rodean. Vamos a continuar, ahora quiero que escuchemos a este chico que no sé quién es, pero bueno, habla un poquito de algo que tal vez nos puede interesar y que bueno, no sé si estamos todos de acuerdo aquí. Tengo una bomba de la escaloneta mundial. Un integrante de la selección argentina va a jugar en el mejor club del mundo. O sea, Boca, estás queriendo decir. No, Boca no. En el Real Madrid. En el Real Madrid. ¿Y sabes por qué me enteré esto también? Porque ya vieron casas en Madrid. Y quien le recomendó la casa es Julián Álvarez. Ah, míralo. Esto se definió con Rodrigo de Paul presente y Tini Stoessel también. Jódeme. Enzo Fernández ya vio casa con Valentina Cervantes en la misma zona donde vive Julián Álvarez. Todavía no firmó. Lo están analizando. La pareja, no se casó, de Julián Álvarez con Valentina Cervantes son prácticamente de la escaloneta, me contaron, mejores amigas. Y ya fueron a ver casas para comprar en Madrid, en el mismo barrio donde vive Julián Álvarez. A ver, chicos, hay mucha gente que, bueno, está totalmente desquiciada porque tienen un temita ahí con el tema de los argentinos, que, bueno, sí es cierto que esta gente, pues, tiene algún tema de soberbia y de prepotencia y muchas cosas. Ahí hay una imagen que no está del todo bien diseñada en cuanto a al tema de los futbolistas argentinos, ¿no? A mí me parece un futbolista más que interesante. Creo que
teniendo en cuenta algunas necesidades que tiene el Real Madrid, creo que nos puede venir bastante bien. Lo que no veo viable es cómo el Madrid va a sacar a este chico allí que les costó más de 100 millones de euros al Chelsea. Y además que él seguramente cuentan con él para su esquema. Ya esta gente pues está avanzando, entre comillas, que el Madrid va, ya que este hombre ya vio casa en Madrid, que no sé qué, que va a jugar en el mejor club del mundo. Gracias por lo del mejor club del mundo, aunque es una realidad y no se escapa de absolutamente nadie. Pero no, la verdad, a día de hoy es que yo no veo ni cerca este tema de acuerdo. Repito, a mí no me van a engañar con el tema de que los argentinos, que no sé qué, yo prefiero, muchachos, estar siempre del lado de los futbolistas interesantes. Y creo que este es un futbolista que tal vez lo que le hace falta es un empujoncito, un saltico ahí interesante para poder llegar a un club donde le pueda servir muchísimo mejor. Creo que el Madrid va a perder con el Sevilla este partido y sería una vergüenza, ¿no? Pero sí, la verdad, a mí no me terminaría de descuadrar. Lo que no me cuadra es el tema del precio y muchísimas cosas que, bueno, seguramente iremos viendo y analizando. Yo a día de hoy es que no lo veo, definitivamente no lo veo, además de que no veo al Madrid pagando alrededor de 100 millones de euros por este futbolista. Vamos a empezar con lo que les dije y para cerrar con esto, lo del desprestigio de este hombre, Dean Hausen, que ha fichado por el Madrid, ya es oficial. Y bueno, aquí dice, este sí lo hace Madueke, imagínense Lamine. Recordemos que bueno, va a jugar en el Madrid, va a enfrentarse a Lamine Yamal. Y lo particular del todo del caso este es que va a ser seguramente una situación interesante, ¿no? Porque aquí le ponen una jugada en la que un futbolista llamado Madueke le termina pasando, dándole un poquito bueno, sí, dándole un poquito de su propia, de la medicina de Vinicius a Araujo y a compañía. Es lo que termina haciendo, ¿no? Mira, le regatea y lo termina reventando, golazo de Kylian Mbappé. Es lo que termina sucediendo y bueno, la realidad es esa, ¿no? Pero es llamativo porque esto lo ponen el día que hacen oficial el fichaje como intento de desprestigiarlo y decir lo que le espera, o sea, saben, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si lo repasamos con que alguien que le tomó una captura de pantalla y dice Hausen, Pau Cubarsí sería una pareja de centrales para la época. Hace menos de 2 meses le colocan aquí, es absolutamente particular porque, repito, ya este chico no ha sido ni siquiera presentado porque se ve así tan cortado. Bueno, ahí se ve más o menos. Este chico no está ni siquiera presentado todavía. Y ya están desprestigiándolo de una manera absolutamente bestial. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Es una cosa de locos. Ya sabíamos que iba a pasar y no lo es todo, ¿no? Vamos a colocarles aquí ahora esta imagen porque es significativo del carrusel deportivo de un tal Moy Hurtado. Dice Manolo Romero sobre Hausen y Moy Hurtado. Tiene personalidad y tiene desparpajo. Es un jugador para ficharlo ya. Esto pasa en el carrusel deportivo. Y eso fue en marzo y ahora en el mes de mayo la misma cuenta de Twitter pone: es arriesgado darle ese cartel, el peligro al que se enfrenta el Real Madrid por urgencia con la llegada de Hausen. El central de 20 años llega con apenas 30 partidos en Premier y sin haber disputado Champions. ¿Qué quieren que les diga? Es normal, creo que era lo que nos íbamos a enfrentar, era algo que iba a terminar sucediendo. Y yo creo que nosotros no vamos a escaparnos jamás de eso. Es que es absolutamente de loco. Hay otra imagen por aquí que, bueno, no la voy a colocar porque realmente es algo que se han inventado, pero es de loco y lo vamos a seguir viviendo, muchachos, durante muchísimo tiempo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, lo voy a dejar hasta aquí. Hemos disfrutado de ver cómo a Hausen ya está dando de mamar y ni siquiera se ha pronunciado sobre su fichaje para que tengan una idea de lo que está sucediendo y lo que les va a seguir dando de mamar seguramente. Y vamos a ver cómo empieza a desaparecer de las convocatorias y toda esta cosa. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.